Mi hermano murió en un accidente, hasta que me llamó por teléfono 3 días después. Hace un año, recibí una llamada que cambió mi vida. Era del Hospital General, me dijeron que mi hermano Luis había tenido un accidente automovilístico muy grave. Perdió el control en una curva y se estrelló contra una barrera. Cuando llegaron los paramédicos, ya no respiraba. Lo llevaron al hospital, pero fue declarado muerto a las 3:42 de la mañana. Aunque el cuerpo había sido trasladado a otro estado por asuntos de jurisdicción, nos permitieron hacer un velorio simbólico con su ropa y una urna vacía. La policía nos pidió paciencia con la entrega del cuerpo debido a una investigación especial. Todo eso ya me parecía raro. 3 días después del accidente, a las 2:11 de la mañana, recibí una llamada desde el número de mi hermano. Respondí por impulso, pensando que alguien había encontrado su celular. Pero escuché su voz. Güey, no sé dónde estoy. Está todo blanco. No hay ventanas. Solo una cama. Me duele la cabeza. Casi dejo caer el teléfono. Pensé que era una broma cruel o que alguien quería jugar con mi mente. Le hice preguntas que solo él sabría responder. Las respondió todas. Fui a la policía con la grabación de la llamada. Dijeron que era imposible, que mi hermano estaba muerto. Pero accedí al GPS del celular a través de su cuenta de Google. La señal provenía de una zona industrial abandonada a las afueras de la ciudad. Con un amigo que es guardia de seguridad, fuimos al lugar. Era una vieja fábrica cerrada desde los 90. Pero dentro había cámaras, luz eléctrica y un área limpia, demasiado limpia. Encontramos una habitación oculta detrás de un falso muro. No había nadie adentro. Solo una cama, marcas de esposas en el piso, y un cuaderno con la letra de mi hermano. Había escrito: me están usando para algo. Volví a la policía con pruebas físicas. Me citaron a declarar, pero al día siguiente me dijeron que no había ningún caso abierto y que jamás había existido un reporte de accidente a nombre de Luis. Revisé la bitácora del hospital, su nombre había sido borrado. En su lugar aparecía un desconocido, sin identificación. Pasó una semana sin noticias. Luego recibí otra llamada. Esta vez su voz sonaba más débil. Me dijo que lo estaban drogando, que había escuchado a unos hombres hablar de algo llamado Proyecto Espejo. Que había visto a otro hombre igualito a él, pero con cicatrices. No soy el único, dijo. Días después, vi en redes sociales una publicación de alguien que decía haber visto a Luis en el metro. Fui al lugar. Lo vi. Era él, pero no lo era. Caminaba distinto, hablaba más lento. Me acerqué y lo enfrenté. Me miró como si no me conociera. Dijo que se llamaba Julián. Me mostró su INE. Misma fecha de nacimiento, mismo rostro, distinta identidad. Una fuente anónima me contactó a través de un correo que solo yo y mi hermano conocíamos. Me mandó coordenadas de un sitio militar abandonado. Logré entrar con una cámara escondida. Había tanques de suspensión con personas flotando dentro. Todos tenían algún parecido con mi hermano, pero deformados. Encontré un expediente con su foto. En la portada, sujeto alfa, clonación humana experimental. Antes de que me atraparan, logré subir todo al servidor en la nube. Pero desde ese día, me vigilan. Hoy volví a recibir una llamada. Solo dijo, corre. Y se cortó. Ahora no sé si mi hermano está vivo, si fue reemplazado, o si solo soy parte de un experimento más grande. Pero sé que todo empezó con un accidente que nunca debió haber pasado. El accidente de la carretera 53 fue planeado, por mí. Pero alguien más se adelantó. No me enorgullece contar esto, pero hace casi 2 años, planeé asesinar a mi jefe. Él era un tipo corrupto, abusivo, manipulador, y además tenía negocios turbios con gente peligrosa. Durante meses soporté sus humillaciones hasta que no pude más. Así que hice lo impensable, sabotear su coche. Le corté los frenos una noche, cuando estaba en su oficina bebiendo hasta tarde.
Lo haría parecer un accidente en la carretera 53, una de las más peligrosas del estado. Nadie investigaría a fondo. No había cámaras. Era perfecto. Pero el accidente ocurrió una semana antes de lo que había previsto, y yo no lo hice. Me enteré por las noticias, un hombre había muerto en un accidente en la carretera 53. El auto era el de mi jefe, pero el cadáver no era él. La víctima era un hombre de unos 50 años, sin identificación, sin huellas registradas, ni ADN en ninguna base de datos. Pero usaba su ropa, manejaba su coche, y el auto tenía los mismos arreglos que yo había hecho. Como si alguien más hubiera seguido mi mismo plan, pero con otra víctima. Lo más extraño fue que mi jefe siguió yendo al trabajo, al menos por 2 días más. Luego simplemente desapareció. Nadie preguntó por él. La empresa fingió normalidad. Pero los correos automáticos seguían llegando, y su oficina quedó cerrada con llave. Cuando traté de entrar, me dijeron que había sido trasladado a una sucursal en el norte. Pero no existía tal sucursal. Una semana después, recibí un paquete sin remitente. Dentro había un celular con solo un video. Era una grabación desde el tablero de un auto. Se veía la carretera 53, pero algo no cuadraba, no era el accidente que salió en las noticias. Era otro, con otro auto, igual al de mi jefe, pero más viejo, como salido de los 90. En el video, se veía a mi jefe en el asiento del pasajero. El conductor era yo. O alguien que lucía exactamente como yo. El video terminó justo antes del impacto, y el archivo estaba fechado 5 días antes de que yo saboteé el auto. Empecé a preguntarme si lo había hecho en un momento de locura y olvidado todo. Pero los horarios no cuadraban. Los mensajes, las entradas de bitácora del estacionamiento, todo indicaba que era otro yo, alguien que se me adelantó. Y entonces llegaron los mensajes. Desde un número desconocido, te estás metiendo donde no debes. Él no era el objetivo. Tú lo eras. No me digas cómo lo conseguí, pero un contacto en una empresa de ciberseguridad me compartió un archivo confidencial con nombre en clave, SCP-53B, aunque no tiene nada que ver con la Fundación SCP. Era un nombre interno para una operación de manipulación de tiempo y espacio en la carretera 53. Esa carretera no es común. Aparece en registros desde los años 50, pero cada accidente que ocurre ahí tiene patrones anormales, duplicación de personas, saltos temporales, desapariciones sin cuerpo. Comencé a buscar víctimas relacionadas con la carretera 53. Encontré 7 casos en 20 años donde la persona muerta reapareció en otro estado, sin memoria o con identidad diferente. Algunos hablaban de verse a sí mismos en el retrovisor justo antes del impacto. Uno sobreviviente decía que la carretera te devuelve algo que tú perdiste, pero te quita otra cosa a cambio. Una noche, volviendo del trabajo, tomé la carretera 53. No por casualidad. Quería respuestas. Y ahí, en la neblina, lo vi. Un coche igual al mío. Mismo modelo, mismo color. Frené en seco. El otro auto también. Bajé lentamente, y de él salió alguien. Yo. Pero un yo más delgado, con ojeras, la mirada perdida, como si hubiera vivido 1000 vidas. Me dijo, tú aún tienes tiempo. Yo no. No vuelvas por aquí. Ya lo intentaste una vez, recuerda lo que pasó. Y desapareció. Hoy me llegó otro paquete. Esta vez con un USB. Un solo video, se ve la carretera 53 desde el cielo, como grabado por un dron. Hay decenas de autos iguales entrando en diferentes días, diferentes horas, todos iguales. Cada uno con un yo diferente. Y al fondo, un mensaje titilando en la pantalla. Acceso denegado. Versión no autorizada. Escribo esto como advertencia. No planees un accidente. No intentes cambiar tu destino. La carretera 53 no olvida, no perdona,
y no distingue entre tus errores y los de tus otras versiones. Si alguna vez manejas por ella, no mires el retrovisor. El día que el destino se estrelló 3 veces. Publicado por // camionero fantasma en r// Ask Reddit. D. No soy de compartir muchas cosas en Reddit, pero llevo años leyendo estas historias y creo que la mía puede servir de advertencia. Soy de México, pero lo que viví fue más de película de terror que de vida cotidiana. A los 22 años trabajaba como repartidor en una empresa de químicos para limpieza. Me encantaba manejar. Siempre me relajó. Hasta ese día. Era martes, 6:40 de la tarde, y estaba terminando una entrega en la zona industrial. Comenzó a llover fuerte. Tan fuerte que apenas veía más allá de 10 metros. Subí a mi camioneta y tomé la autopista. Todo iba normal hasta que, a lo lejos, vi un destello rojo cruzando la línea divisoria a toda velocidad. Un sedán se metió en sentido contrario. Lo vi apenas por segundos antes de que impactara de frente a una camioneta blanca. Fue brutal. Los autos giraron como trompos. Cristales volaron. Me quedé congelado. Corrí. Llamé al 911 con las manos temblando. El sedán rojo tenía la parte frontal destrozada, pero nadie estaba dentro. La puerta del piloto estaba abierta. No había sangre. Ni conductor. Como si hubiera desaparecido. En la camioneta blanca había una pareja mayor, inconscientes pero vivos. Me quedé hasta que llegaron las ambulancias. Dije lo que vi, un auto rojo los chocó de frente y huyó. La policía pareció no creerme mucho. El oficial me miró raro cuando mencioné que no había conductor en el coche rojo. Dormí mal esa noche. Un mes después, intentaba retomar la rutina. Pero desde ese día, cada vez que manejaba de noche, sentía como si algo me siguiera. Una sombra. Un reflejo rojo en el retrovisor. Una tarde salí tarde de la bodega, exhausto. Llovía. Otra vez. Tomé una curva mal. Me dormí medio segundo. Me estampé contra un poste. Cuando abrí los ojos, no sentía las piernas. Tardaron 15 minutos en sacarme. Sobreviví. Pero me fracturé la cadera y una pierna. Meses de hospital. Ahí es donde conocí al señor Víctor. Víctor tenía 61 años. Estaba en recuperación por un accidente. ¿Te estrellaste por la lluvia?, me preguntó. Asentí. Él me contó que hace un mes, en la autopista, un coche rojo lo chocó de frente. Su esposa casi muere. Me congelé. ¿La camioneta blanca? ¿Él era el señor del primer accidente? Le pregunté el día. La hora. Era él. Pero aquí viene lo raro. Me dijo que el coche rojo no tenía placas. Y que en el momento del choque, vio su propio reflejo al volante del otro auto. Pensé que deliraba. Pero sentí un escalofrío que nunca he olvidado. Tras salir del hospital, mi tío me visitó. Un tipo que siempre ha vivido rápido, apuestas, alcohol, fiestas. Conducía un sedán rojo. Mismo modelo. Mismo año. Pero ahora tenía un golpe en la defensa trasera. ¿Te lo chocaron?, le pregunté. Sí, en un estacionamiento, dijo. Evadió el tema. Comencé a sospechar. Pero no tenía pruebas. Hasta que fui a visitarlo sin avisar. Su carro tenía el parabrisas nuevo. Y el taller donde lo mandó a arreglar, quedaba a 15 minutos de donde ocurrió el primer choque. Fui a una tienda cerca del sitio del primer accidente. Fingí ser familiar del conductor del auto blanco. El dueño del negocio me dejó revisar sus cámaras de seguridad. Lo que vi me destruyó.
El coche rojo que cruzó al carril contrario era idéntico al de mi tío. Y en un cuadro congelado, durante 0.5 segundos. Vi el rostro del conductor. Era él. Mi tío. El tipo que me enseñó a manejar. El que me prestó dinero cuando choqué. Guardé el video en una USB. Una noche lo seguí. No sabía por qué. Tenía la necesidad de confrontarlo. Manejaba a toda velocidad. Como si escapara. Llovía otra vez. Lo seguí hasta un puente. Se detuvo. Salió del coche. Me acerqué. ¿Me estás siguiendo?, me gritó. Yo vi el video, tío. Eras tú. Se quedó en silencio. No fui yo, susurró. Yo iba manejando, pero no era yo. Antes de poder decir más, un tráiler perdió el control. Impactó su coche estacionado. Él murió. Frente a mis ojos. ¿Quién era realmente el culpable? Aún tengo el video. Lo he visto 1000 veces. Pero hay un detalle que me volvió loco. En los fotogramas del accidente, el rostro del conductor cambia. A veces es mi tío. A veces soy yo. No he vuelto a manejar desde entonces. Y cada vez que llueve, veo el reflejo rojo en mi espejo. Como si el accidente no hubiera terminado. Si te gustó, dale me gusta, suscríbete y escribe en comentarios qué te pareció la historia.